Aquí nos están pidiendo calcular el valor de x y x es el segmento de E y nos dan como dato toda esta figura. Aquí estamos viendo en la figura que tenemos un ángulo de 2 alfa. Aquí al costado tenemos un ángulo alfa dentro de un triángulo rectángulo. Uno de sus lados vale 3. Aquí esta parte de la figura nos está haciendo recordar una propiedad de la bisectriz, porque como tenemos un ángulo de 2 alfa, que es el doble de este ángulo, entonces eso nos hace recordar una propiedad de la bisectriz, que es esta. Si tenemos un ángulo y le trazamos una bisectriz, la bisectriz divide el ángulo en partes iguales. Aquí tendríamos el ángulo alfa y aquí también el ángulo alfa. Y si desde un punto de la bisectriz trazamos perpendiculares a los lados del ángulo, tendríamos así la figura. Esas perpendiculares serían iguales. Entonces, esta propiedad podríamos utilizarlo aquí, pero para eso tendríamos que hacer algunos trazos. Aquí podríamos trazar una bisectriz para tener alfa y alfa, porque la bisectriz va a dividir este ángulo en partes iguales y tendríamos una figura similar a la que está aquí. Entonces vamos a hacer eso, vamos a trazar una bisectriz de tal manera que este ángulo sea alfa y este otro ángulo también sea alfa, porque la bisectriz ha dividido este ángulo en partes iguales. Entonces tenemos aquí una bisectriz y ahora lo que nos faltaría serían las perpendiculares. Aquí tenemos el ángulo sería BAH, vamos a llamarle a este punto H, y necesitamos desde un punto de la bisectriz, que podría ser el punto D, trazar perpendiculares a los lados. Aquí tenemos una perpendicular ya trazada, pero nos faltaría trazar una perpendicular a este otro lado del ángulo. Entonces trazando esa perpendicular tendríamos así. Aquí estamos trazando una perpendicular a esta bisectriz, la hemos prolongado para formar triángulos y aquí ya podemos ver que tenemos una figura similar a la de aquí. Entonces podríamos utilizar esta propiedad y decir que estas perpendiculares BD y DR, vamos a llamarle este punto R, son iguales. Entonces si este segmento vale 3, este segmento también vale 3. Entonces ahí estamos aplicando esta propiedad. Y ahora aquí hemos formado un triángulo, el triángulo AD, vamos a llamarle este punto P. Entonces tendríamos en el triángulo ADP un segmento perpendicular, o sea que es altura y que también es bisectriz. Eso pasa solamente en triángulos especiales. Este triángulo, el triángulo ADP, es un triángulo isósceles, porque solo en los isósceles, si yo trazo una altura al lado desigual, esa altura también es bisectriz y también es mediana y mediatriz de este lado del triángulo. Entonces aquí estamos viendo que tenemos una altura y que esa altura también es bisectriz. Entonces también es mediana para este segmento y mediatriz para ese segmento. Entonces como este segmento es una mediana para este lado del triángulo, este segmento RP también vale 3. Entonces ya tendríamos todo el segmento de P que vale 6 y X es un lado de este triángulo que hemos construido. Entonces, podríamos averiguar qué tipo de triángulo es para establecer alguna relación y poder calcular el valor de x. Entonces, para conocer mejor el triángulo, sería bueno conocer este ángulo y este otro ángulo para saber qué tipo de triángulo es. Entonces, este ángulo se puede conocer fácilmente porque podríamos aplicar la propiedad del ángulo exterior de un triángulo. Si tengo un ángulo exterior, este ángulo exterior vale la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. O sea, este ángulo vale A más B. Entonces, esa propiedad la puedo aplicar aquí, porque aquí tengo un ángulo interior que es 2 alfa y este ángulo interior que es phi. Este ángulo es un ángulo exterior, entonces es la suma de 2 alfa más phi. Vamos a escribirlo aquí. Este ángulo vale 2 alfa más phi. Y ahora este ángulo de aquí podría aplicar la misma propiedad del ángulo exterior para este triángulo que está aquí, pero no conocemos este ángulo, porque este ángulo, como es exterior, sería la suma de los ángulos interiores del triángulo no adyacentes a él. Entonces, este ángulo más este ángulo sería igual a este ángulo de aquí, al ángulo exterior. Entonces, para conocer este ángulo, podríamos trabajar aquí, porque todo esto forma un ángulo llano. Todo esto está formando un ángulo llano. Este ángulo de aquí se conoce porque es 90 menos alfa, es el complemento de alfa, porque está en un triángulo donde uno de sus ángulos agudos vale alfa y el otro vale 90, este ángulo tiene que ser el complemento de este ángulo, entonces sería 90 menos alfa. Y aquí también, en este triángulo que vamos a sombrear, este ángulo vale alfa, este ángulo vale 90, este ángulo de aquí hasta aquí vale 90 menos alfa. Entonces vamos a escribirlo aquí, este ángulo vale 90 menos alfa. Entonces 90 menos alfa más 90 menos alfa es 180 menos 2 alfa. Este ángulo tiene que ser 2 alfa
para que sumando los tres ángulos formen un ángulo llano, cuya medida es 180. Entonces este ángulo tiene que ser 2 alfa. Entonces ya conocemos este ángulo, podemos calcular este ángulo exterior. Este ángulo exterior sería 2 alfa más phi. Sería 2 alfa más phi. Y como estamos viendo, este triángulo tiene dos ángulos iguales. Es un triángulo isósceles. Los lados iguales están al costado de estos ángulos iguales. Entonces este segmento DE es igual al segmento DP. Y como el segmento DP vale 6, entonces X vale 6 también. Y ese sería el valor de X de este problema que nos habían planteado.